Buenas, profe. Chicos, ¿me escuchan o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, sí. Sí, profe. Bien. Recién no se le escuchaba, profe. Bueno, Sí, está. profe. Bien. Les pregunto, esperamos que se conecten algunos chicos más. Mientras, quisiera saber si alguno tiene alguna duda con respecto al trabajo, porque hubieron muchas preguntas en el aula virtual. No, profe, yo tengo una pregunta. Este, obviamente, si a nosotros nos tocó el tema, o sea, nosotros elegimos el tema autismo, tenemos que decirlo de forma oral, la próxima, ¿no? Y si usted va a tomar un parcial, nosotros vamos a tener que estudiar el tema que elegimos y el que eligieron los demás también. Eh, ¿Puedes poner la cámara? El que habla puede poner la cámara, entonces veo quién me está hablando. Eh, con respecto a la defensa del trabajo, la semana que viene va a ser solamente el parcial. El trabajo lo van a recuperar los que no pasaron en el anterior van a pasar en este. Aquellos que por ahí no estén en el grupo completo, porque hubo muchos chicos que pasaron solos. Los que pasaron solos no van a pasar solo aquellos que no pudieron. Así esté el grupo completo, no. Por eso les dije, puse como requisito que en este trabajo tienen que mantener los mismos grupos. El martes que viene va a ser solamente el parcial.
El próximo, que ya va a ser el último, va a ser recuperatorio. Y aquellos que tengan que recuperar trabajos van a pasar también, si quieren. Ok, profe. Por ahí muchos me preguntaron acerca de Piaget en este trabajo. Primero, ¿pudieron ver la película o pudieron entrar al link, por lo menos? Si es que no lo hicieron todavía. Sí, profe. Re loca la película. Inhalado. Bueno, Piaget plantea los estadios en el último, ¿no es cierto?, de las operaciones formales, dice que arranca a partir de los 12 o 13 años en adelante. Entonces la idea es que ustedes puedan ver qué características tienen esos adolescentes, por ejemplo, con el que puedan llegar a hipotetizar o seguir, vieron imágenes identificatorias que pasa con el profesor. ¿Se entiende? Disculpe, profe. ¿Será que pueda repetir? Sí, por ahí muchos en el aula preguntaron acerca de lo que plantea Piaget y de los estadios. Piaget en el último estadio, creo que es el de las operaciones formales, propone que va desde los 14, 13 o 14 años en adelante. Entonces tienen que tomar eso para poder ver con qué pueden relacionar con respecto a la teoría de Piaget y lo que ustedes pudieron observar en la película. Ok, gracias, profe. Bien. ¿Hay alguno de los que está ahora conectado que no esté matriculado o que no haya entregado el trabajo anterior? Faltaron entregar 15 trabajos. No conozco, desconozco el motivo. Por eso quiero saber si hay alguien conectado de los cuales no puedo entregar. Profe, yo soy el que no estaba matriculado, que le había avisado al delegado y creo que usted me matriculó, ¿no? Sí, sí, sí. Ya estás Ah, matriculado. bueno, bueno, gracias. Y eso nomás quería saber si yo tengo que subir también el trabajo o yo le había pasado también a Vito y le ha pasado, creo, a usted. Eh, el trabajo ya no se puede entregar porque ya cumplió la fecha de entrega, digamos. Eh, hubieron algunos compañeros que entregaron más adelante por el mismo problema y en ese caso lo vas a tener que llevármelo el martes. Y en cuanto a la defensa, bueno, te va a tocar defender con tu grupo o con parte de tu grupo si es que no pasaron o hubo alguien que pasó, sin ser la semana que viene, la próxima. Vemos cómo va a ser el recuperatorio. Bueno, profe, ¿y cómo se lo llevo? Impreso, Ah, bueno. porque al aula ya no se puede subir. Eh, bueno, comenzamos con la clase, no hay ninguna pregunta entonces. Bien, hoy vamos a hablar de adultez, que ya es la última adultez, la última etapa, ¿sí? Pensé que hablaron. Es la última etapa y con este tema ya vamos culminando la bibliografía de la cátedra, ¿sí? Yo creo que a ver, creo que si no me equivoco faltarían 2 o 3 clases para que ya termine el cursado, así que el parcial va a entrar hasta adultez, hasta lo que vemos hoy, ¿sí? Acabo de habilitar en el aula virtual el texto y ahora terminamos la clase, voy a subir el presi que dice para por ahí sacar los más relevantes. No están todos los datos del texto, así que les recomiendo que lean, porque por ahí hay cosas que no están en el presi y sí en el texto, ¿sí? Pero van a tener que tener en cuenta para estudiar para el parcial. Bien. ¿Se acuerdan en el periodo de la adolescencia, ya pasando a la pubertad, ¿no? ¿Qué logro el que había conseguido o qué crisis era por el cual pasaba o transitaba el adolescente? Habíamos hablado
de dos tipos de crisis. Uno era en cuanto a la sexualidad y el otro era el logro de la identidad, ¿sí? Por ahí muchos autores no hace mucho comenzaron a poder describir el tema de la adultez y la vejez como un estadio, porque pensaban que ya el ser humano al llegar a la etapa adulta ya no pasaba por procesos psicológicos que podían llegar a influir o a determinar en su vida cotidiana, ¿sí? En su cotidianidad. Entonces no hace mucho se empezaron a plantear y ver ciertas cuestiones por el cual pasa un adulto que influye directa o indirectamente en su cotidianidad, en la manera de establecer vínculos. ¿Sí? Este rasgo esencial que tiene la adultez es ¿se acuerdan que habíamos dicho que en la adolescencia se lograban estos grupos, esta manera de identificarse con su grupo de pares y se dejaba de tener estos ideales o verlos a los padres como idealizados, ¿no? Por ahí en la adultez lo que pasa es que se logra un sentimiento de intimidad, ¿sí? En cuanto a establecer relaciones amorosas, por ahí, si no se tiene una relación, un vínculo amoroso estable, pero sí por lo menos ya hay una identidad definida, ya hay relaciones personales más establecidas, con un vínculo por ahí de muchos años, y uno por ahí se cierra, ¿no? a poder conocer gente nueva, como que cierra su círculo íntimo, ¿no? ¿Qué más pueden decir acerca de cambios que puede haber en diferencia de la adolescencia con respecto a la adultez? ¿Se le ocurre algo? Y, profe, tomar conciencia de lo que influyen las acciones que tenemos nosotros. Claro, bien. Bien, por ahí uno al ser adulto es más cauteloso, ¿no? Eso es una característica del adulto, ya sea por las responsabilidades que tiene o por el contexto en el cual se encuentra. Uno al afrontar la adultez ya va tomando y adquiriendo responsabilidades que por ahí en la adolescencia no se la veía como tal. Por ejemplo, el hecho de insertarse en un mundo laboral, ¿no? Eh, ¿Piensan que así como en la adolescencia, en la adultez se presentan crisis? ¿O escucharon hablar Sí, de profe. crisis? Todo el tiempo, profe. Por ejemplo, En el trabajo, por ejemplo. crisis sí en el trabajo, por ahí no tanto en el trabajo, pero sí en la manera de no encontrar o no poder insertarse en el mundo laboral. ¿Sí? Esa es una de las crisis. Bien. Profe, Sí. muchas crisis económicas. También crisis económicas que por ahí llegan a preguntarse, ¿no es cierto? Uno cuando es adolescente habíamos hablado de que por ahí no se fija o no tiene tanta conciencia o dimensión acerca del futuro y lo que quiere llegar a lograr con su futuro, ¿no? En cuanto a si estudiar o no estudiar una carrera universitaria, a trabajar en un determinado ámbito, ¿no? Y por ahí en la adultez pueden llegar a pasar de que uno tome cierta retrospectiva y piense en todo lo que hizo y se está conforme también por ahí con algunos deseos o metas que por ahí en la adolescencia o más llegando a la adultez se propuso para alcanzar, y por ahí en la adultez se ve que por ahí no pudo llegar a concretar eso y también se ve que pueden llegar a ser inalcanzables en cierta manera. Entonces también por ahí genera angustia en el adulto, ¿no? ¿Pueden ver el precio o no? Sí. Sí, profe. Sí, bien. Este es el texto de Jesús Palacio, se llama El desarrollo después de la adolescencia. Ya está en el aula. Este es un pequeño resumen más o menos de lo que hablamos. Bien, pero antes de entrar ahí, quiero a ver si me pueden nombrar algunos cambios que pueden notar en diferencia de la adolescencia con la adultez. Dijeron por ahí crisis económica. Con respecto a lo corporal, ¿qué piensan? Por ahí el hecho de llegar a la adultez
también dependiendo del estilo de vida que uno tuvo siempre, ¿no? Hay cambio, indefectiblemente, también cambio de pérdida de masa corporal, cambio o pérdida de energía también, de flexibilidad, de motivación, ¿no? No por ahí cuando es adulto cuesta que algo lo motive si es que no es de su interés. Ahí estoy ingresando a 2 chicos más. Bien. Por ahí el proceso en cuanto a lo psicológico del adulto es continuo, siempre y cuando hablando de personas sanas, ¿no? Pero hay un hecho, un evento que sucede en las mujeres particularmente, que hace que ese proceso por ahí sea un poco discontinuo, que tiene que ver con la menopausia. ¿Saben qué es la menopausia? Nadie sabe lo que es Cambio. Sí, cambio. profe. A ver, ¿quién se anima a responder? ¿Nadie? La menopausia, hijo. Sí. Si no me equivoco, es cuando la mujer eh, deja de decir que justo producir el óvulo. De menstruar, profe, de menstruar. Claro. Entonces se produce un paro en el proceso, como dijiste, de ovulación y hace que se genere ciertos cambios psicológicos en la mujer. Obviamente que no dura para siempre, no, pero sí el hecho de no ovular generan modificaciones. O por ahí este proceso se hace discontinuo a medida que se termina. Eso se da en la edad de los 40 a los 45 años aproximadamente. Dependiendo de la persona, ¿no? En algunos se puede dar más grande inclusive. Pero bien, más allá de eso, los cambios físicos no le exceden a ningún sexo, así que a los dos sexos le competen. También el tema de la flexibilidad, como dijeron por ahí, el tema de las energías. Pero en la adultez se dan 2 crisis. La primera crisis se llama crisis de mitad de la vida, que se da entre los 40 y los 45 años de edad, y algunos autores lo toman o lo ven como una segunda adolescencia. Bien, esta crisis no se da o no afecta a todas las personas por igual. Esa es una diferencia también de la adolescencia, porque habíamos dicho que en la adolescencia el adolescente pasa por diferentes situaciones o momentos que lo llevan, por ejemplo, a desafiar a la autoridad, ¿no es cierto?, que es propio y característico de la edad. Pero en la adultez, ya a los 40 o 45 años de edad, hay cuestiones o hay variables que influyen y que por ahí algunos adultos no lo pasan. Estas variables, ¿cuáles les parecen que puede llegar a influir para que un adulto entre en crisis? Hoy habían dicho el tema de las crisis económicas. ¿Con qué tiene que ver el tema de las crisis económicas? ¿Con qué lo pueden relacionar? Florencia creo que lo había dicho. Profe, yo creo que es por el tema de sentir que pierde el control de la situación en específica. Puede ser, Entonces, puede ser. Por ahí la persona mira hacia atrás, ¿no es cierto? Y analiza su pasado, como habíamos dicho, los sueños que le quedaron por realizar y los que ya no van a poder realizar, dependiendo de qué se trata, ¿no? Y también de la edad que tengan. Entonces les genera muchos sentimientos de desilusión. Vos creo que había dicho hace un tiempo el hecho de ser más cauteloso, por ahí el adulto piensa más críticamente sobre su estado, sobre su propio trabajo, el hecho de por ahí no trabajar de lo que uno quiere, ¿no? Por ahí si uno no tuvo la posibilidad de formarse, capacitarse en lo que a uno se considera afín, le lleva a conseguir trabajos que por ahí le disgustan y no son los que uno esperaba. Entonces también se presentan ciertas crisis, ¿no?
estar trabajando tanto tiempo en un lugar que no le gusta, soportando gente que no le gusta, y sabiendo que a raíz de la edad que tiene, ya no tiene tantas posibilidades como el adolescente de poder emigrar o buscar otra fuente de trabajo, tener otra salida laboral, ¿no? Por ahí, como dijimos, que no afecta a todas las personas por igual y tiene mucho que ver el hecho de la inserción laboral. Y también a las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, claramente. ¿Qué otro factor les parece que puede llegar a influir en la crisis de un adulto? Pónganse en la vida de un Se- adulto, a ver. ¿Sí? Los cambios físicos, profe. Los cambios físicos, bien. Eso, los cambios físicos, como dije, no es que le excede a alguien, sino que le compete a todos por igual, tanto hombres como mujeres. Nadie está por fuera de los cambios físicos que se dan a raíz que va pasando el tiempo, pero pasan situaciones particulares en la vida de cada uno que puede llegar a generar o a desatar una crisis. Piensen en la vida personal de cada uno. Así como en la adolescencia se dan las separaciones, en la adultez también. Profe, ¿puede ser tener hijos? Tener hijos, eso es tener hijos o no poder tener hijos también. ¿Alguna vez escucharon la palabra o la frase el síndrome del nido vacío? ¿Saben de qué se trata? ¿No? Nunca escuché. No, Por ahí, bueno, primero pongamos en contexto, ¿no? Por ahí la concepción de matrimonio hoy en día no es vista de igual manera que años anteriores, ¿no? Que por ahí la persona como que tenía ciertas metas o objetivos a alcanzar de manera universal, ¿no? Todos tenían que pasar por lo mismo. ¿A qué me refiero con esto? El hecho de hacer la primaria, hacer la secundaria, terminar la secundaria, si no estudiás, tenés que trabajar. Una vez que empezás a trabajar, bueno, te casás, tenés hijos, tenés nietos, ¿no? Y como que uno tenía que alcanzar ciertos ideales en la vida, ciertos estereotipos que te lo proponían. Hoy en día por ahí no todos lo ven de esa manera. Aunque sí hay personas que siguen, ¿no es cierto?, cumpliendo con esas metas o esos objetivos impuestos por la sociedad. Pero pasa que, por ejemplo, cuando los hijos son grandes, abandonan la casa y los padres, las personas, los adultos se vuelven a encontrar de nuevo con una situación de pareja que no estaba acostumbrada o hace mucho no vivía, no transitaba, ¿no? Entonces se encuentra con la casa vacía de nuevo y con la persona con la que vos empezaste a formar la relación en otro plano de la vida, en otro contexto, ya mucho más grandes, por ahí quizás con otros ideales, otras perspectivas. Entonces ahí también se desata una crisis en el adulto. ¿Sí? ¿Iba más o menos por ahí, Florencia? Bien. La otra crisis es la estabilidad de los rasgos de personalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que está caracterizado por la estabilidad del adulto más que por la ruptura. Cuando se habla de estabilidad de los rasgos de personalidad, no se tiene que entender como un sinónimo de rigidez o que el adulto está imposibilitado al cambio, sino que ese cambio está o va de la mano con ciertos factores que influyen en su cotidianidad, ¿no? Y que eso es lo que lo hace cambiar. A diferencia que en la adolescencia habíamos dicho que la propia o la misma adolescencia es la que te presenta esos cambios donde uno por ahí es reacio a tomarlos o por ahí aceptarlos, ¿no es cierto? El adulto ya lo ve con más cautela y a raíz de esos cambios, por ahí se escucha mucho la palabra resiliencia, ¿no? Pero a raíz de esos cambios se ve el hecho de tener que variar o modificar cierta cotidianidad o cierto estilo de vida, pero ya con una estabilidad emocional y personal que en la adolescencia no se tiene, ¿no? Por el simple hecho de la edad que uno tiene. ¿Se va entendiendo? ¿Me explico bien? sí, pero Sí, sí. Bien.
Habíamos dicho el tema de la familia también, ¿no? Familia y trabajo. ¿Cómo piensan que puede llegar no solo a afectar, también a influir en el adulto? El hecho como habían dicho, de no poder constituir una familia, de no poder conseguir una pareja estable, o de conseguir una pareja estable, pero que esa unión de la pareja tiene o tuvo implicancia a otros aspectos que no sea el amor lo que los unió, ¿no es cierto? No sé si me explico. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que anteriormente, en otra época, existía el arreglo de matrimonio? Sí, sí, profe. Bien. Como habíamos dicho, hay una diferente concepción de matrimonio, hay una aceptación del divorcio. Antes quizás el divorcio estaba mal visto, no estaba permitido, sin ir más lejos, no estaba permitido. Hace no muchos años se aprobó la ley del divorcio. La necesidad de tener hijos, hoy en día por ahí está más prolongado, más extendida el hecho de querer tener hijos. Se ven cada vez más jóvenes que no tienen o no quieren pensar ni siquiera en el hecho de poder formar una familia. Antes por ahí eran impuestos por la sociedad, ¿no es cierto? El hecho de casarse, de tener hijos, estudiar, trabajar. Hoy por ahí no es una necesidad de urgencia para el adolescente ya entrando a la adultez. Hay muchas personas que ni siquiera se plantean el hecho de tener hijos, de formar una familia. Entonces, ahí entra en juego el contexto también. Vayan teniendo en cuenta esto y también si pueden llegar a analizarlo y tienen ganas de ver esto, de analizar con la película del trabajo que se les dio, también pueden hacerlo, no hay problema. Si bien no está en la consigna, tienen la libertad de poder hacer lo que quieren. Bien. En la adolescencia se caracterizaba porque el adolescente cumplía o pasaba, transitaba por, o se identificaba con una serie de roles. En la adultez también, ¿no es cierto? ¿Qué roles les parece que tenga o le compete a un adulto? Ser responsable. Responsabilidad, bien. Bien, bien. ¿Qué más? Por ahí si uno tiene una familia, ¿no es cierto? Mantener a esa familia, por ahí si no está inserto en un ambiente laboral, buscar trabajo, encontrar trabajo con lo difícil que es hoy en día también. Es algo que... Mantenerse así. ¿Cómo? No, si no está inserto en una familia, mantenerse a sí mismo. Claro, también. Entonces, esos son variables que indefectiblemente influyen y afectan al individuo, a la persona, ¿no es cierto? Por ahí pueden pasar por un proceso de angustia, de depresión. Bien, a ver. Freud siempre plantea que los dos tópicos que generan angustia en el ser humano es la muerte por un lado y la sexualidad por el otro. Ahora, pensemos en los adultos mayores, ¿no? Aquellas personas de más de 65 años de edad. ¿Cómo piensan que toma el hecho de la muerte? Ellos ya tienen más conciencia, profe, creo yo. Algunos sí. Para mí, Sí. para mí sufren más por ahí. Ajá. O sea, yo tuve la oportunidad de ver en mi familia, por ejemplo, cuando se moría alguien que como que no sabían cómo decirle a los más viejos de la familia, por ejemplo, a la abuelita, al abuelito. O sea, Claro. ¿cómo le explicabas que se murió? Por ahí es como que están más sensibles, puede ser, no sé. Sí, puede ser que genere sensibilidad. Y también muchos autores lo toman como que la muerte de una persona cercana hace que uno mismo se vaya preparando para la suya, y más si está en una edad ya de 65, 70 años, ¿no es cierto?, donde por ahí está más próximo o
o tiene menos expectativas con respecto a la vida. Les genera miedo, profe. Claro, miedo, bien. Bien, ahora el caso es distinto si una persona que se encuentra en un estado por ahí no óptimo de salud y ya se lo ve que está sufriendo, es abordada y recibida de otra manera también. ¿Qué les parece? No es lo mismo que le pase a una persona joven que a una persona ya adulta mayor. Ya lo ve venir. Puede ser que lo vaya aceptando, no sé si sí, evidentemente, claramente lo ve venir, pero también hay una aceptación. Ahora más adelante vamos a hablar de eso, de las 5 etapas que pasa el adulto mayor para enfrentar a su muerte. Quedan 4 minutos para que termine este Zoom e iniciamos con el otro, ¿sí? Porque son de 40 minutos nomás. Así que apenas termine nos conectamos en el mismo. Bien. Jubilación. Nadie habló de la jubilación. ¿Cómo piensan que lo toma un adulto el hecho de jubilarse y terminar? Que por ahí el trabajo lo que hace, muchos dicen dignifica a la persona, ¿no? Pero también lo hace sentirse útil. Muchas veces. ¿Qué pasa con una persona que tiene 60 años, se jubila y que por ahí quizás no tiene ninguna otra actividad que hacer de su vida, ¿no? Porque siempre estuvo abocada 24/7 al trabajo y no, como le dije, por ahí los hijos ya se fueron de la casa, su pareja también, o si no tiene pareja, se encuentra en la misma situación. Es también una variable que puede determinar una crisis en el sujeto, en la persona. A ver. Vamos a esperar que termine este tiempo y empezamos a hablar del último, ya no queda nada tampoco. Traté de resumirlo lo más que pude para que entren ahora en la reunión. Si tienen alguna duda, vamos a hablarlo, me escriben en el aula virtual, lo despejamos. Y lo vemos, ¿sí? Estos temas van a entrar en el parcial. Tengan en cuenta que para el parcial van a entrar lo que hablamos de niñez, de adolescencia y de adultez. No Profe, sé. lo de ¿Sí? subjetividad y eso también. Sí, también. También. Y el parcial van a hacer preguntas, ¿de qué forma? Todavía no tengo definido cómo van a ser. Estaba pensando en que sean preguntas, 5 preguntas con respuestas, o por ahí darle un tema, una temática como el hecho de la película, y que puedan articular diversos autores con el tema dado. ¿Se le dificultó realizar el trabajo de esta manera? El hecho de tener que asociar autores con lo visto. ¿Cómo, profe? ¿Se le dificultó el hecho de que el trabajo práctico por ahí no sea la modalidad de pregunta-respuesta, sino que tengan que ver una película y a raíz de eso tengan la libertad de poder asociar con lo que ustedes crean conveniente, digamos? Desde mi punto de vista, me parece que si usted tiene la libertad de poder asociar con los autores que crean convenientes o adecuados, se les puede llegar a hacer más fácil, pero no sé cómo están acostumbrados a hacer los parciales ustedes. Claro, teniendo una guía, digamos. Claro. Porque por ahí si son 5 preguntas y justo en esas preguntas o no les da el tiempo o no leyeron o algo, ya lo pierden. En cambio, si hay un tema, una viñeta, una película en donde ustedes pueden articular todo lo que saben o todo lo que Como para estudiaron. desarrollar el tema, profe, sería. Claro, para que tengan más libertad a la hora de desarrollar. Por eso le pregunto si por ahí se le complicó, por ahí no estaban acostumbrados,
a realizar así los trabajos. Si no, hacemos la modalidad clásica, que son 5 preguntas, y yo creo que la clase comienza 5 menos 10, ¿no? 16:50 hasta 18:30 va a ser el parcial, así que van a tener un poquito más de 1 hora y media. Sí, profe, así nomás, 5 preguntas y murió. Bueno, eso lo voy a definir ahora en la semana, pero si les parece más fácil, hacemos así. Bien, ahí termina la reunión y nos volvemos a conectar, ¿sí? En la próxima y damos el último tema que tiene que ver con la muerte y terminamos, ¿sí? Dale, dale. Dale, profe. Bien.